Proyecto. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo a la plenaria del Honorable Senado de la República. Bueno, hoy estamos reunidos para discutir en último debate, en cuarto debate, esta iniciativa legislativa. Iniciativa presentada por un número muy importante de parlamentarios, entre los cuales puedo enumerar a varios del Partido Cambio Radical y naturalmente de otras colectividades, y que ha sido aprobado por mayorías muy significativas, tanto en su primer debate en la Comisión Primera de Cámara, de todos los partidos, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Cambio Radical, Partido Verde y Partido Polo Democrático. Fue aprobado por absoluta unanimidad en la plenaria de la Cámara de Representantes. Lo fue también en la Comisión Primera del Senado, y de manera muy respetuosa pues voy a hacer también la invitación para que todos los partidos podamos corroborar la fe y la confianza y la aprobación que ha existido por parte del Congreso de la República en el surtimiento de las anteriores etapas a esta importante iniciativa legislativa. ¿Qué buscamos con este proyecto de ley, honorables senadores? Buscamos básicamente atender tal vez una de las más sentidas preocupaciones que tienen hoy las familias colombianas. Por favor, silencio, honorables senadores. Una de las mayores preocupaciones que tienen las familias colombianas en su vida cotidiana. Uno de los puntos tal vez que produce mayor ansiedad, mayor desconcierto en niños, ancianos, familias, madres cabeza de hogar y padres cabeza de hogar. El consumo de drogas en los espacios de esparcimiento de las familias, en los perímetros de los colegios, en las zonas comunes de los edificios. Uno de los problemas más grandes que tienen las familias colombianas, los niños, los ancianos, es que en nuestras ciudades existen muy poquitos lugares de esparcimiento. El único lugar en donde las familias se pueden encontrar un sábado, un domingo, es en el parque del barrio. Y cuando las familias van juntas con sus hijos pequeños a jugar en el parque, se encuentran con el consumo de drogas. Jóvenes consumiendo todo tipo de drogas, fumando marihuana, consumiendo cocaína, y en el peor de los casos se observan también en los parques las jeringas tiradas del consumo de la heroína. Estas personas consumidoras de drogas son naturalmente personas que necesitan atención médica, psicológica, psiquiátrica inclusive. Pero como están en tal estado de necesidad, son personas que se ven abocadas para poder sobrevivir, porque ya no trabajan en muchos casos, para poder suplirse, para poder conseguir su vicio de venderle a los mismos niños en los lugares en donde hay esparcimiento público, que son los parques. Este proyecto de ley fue presentado empezando el periodo legislativo de 2018, mucho antes de que el gobierno expidiera el famoso decreto que quedó en la práctica sin sustento legislativo, porque la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo del Código de la Policía que prohibía de manera general y global el consumo de bebidas alcohólicas o psicoactivas en el espacio público. Al quedar ese decreto sin sustento normativo, pues entenderán ustedes que hoy la policía está maniatada para poder salvaguardar los espacios públicos de la venta de droga a los niños, para poder impedir, senadora María del Rosario Guerra, que se venda la droga en los perímetros de los colegios, induciendo a los menores de edad al consumo de drogas. Hoy la policía no cuenta con el sustento ni con la herramienta normativa para poder atender a este clamor que están pidiendo los ciudadanos
las familias, los niños y los ancianos de Colombia. En Bogotá, en Neiva, senador Macías, pero ya inclusive en los pequeños municipios, en sus parques, es aterrador de ver cómo este cáncer del consumo de drogas se ha tomado los espacios públicos. Necesitamos recuperar los parques de Colombia para devolvérselo a los niños, recuperar los parques de Colombia para devolvérselo a los ancianos, devolver los escasos parques de Colombia y quitárselos a la droga, al jíbaro y al consumidor y sobre todo al revendedor de este flagelo que es la droga. No podemos, sin embargo, partir o tomar caminos equivocados. Algunos, de una manera muy simple, proponen la criminalización del consumidor, como si el consumidor fuera un delincuente. El consumidor no es un delincuente, y si lo metemos preso, el consumidor, por el contrario, va a ahondar su dependencia. Y en esas universidades del crimen, que son las cárceles, pues va a terminar adquiriendo otros vicios y otros males. En segundo lugar, no podemos utilizar el derecho penal como una herramienta focalizada en sectores específicos de la población. El derecho penal no sirve para resolver problemas sociales de raíz. El derecho penal no puede ser utilizado como un mecanismo de control social a sectores específicos que se caracterizan por ser personas jóvenes, pobres, desfavorecidas, sin empleo, que es la mayoría de los consumidores que hoy encontramos en nuestras ciudades. No obstante, hay que buscar una solución, y yo creo que este proyecto de ley va por el camino correcto, y así lo ha ratificado todo el Congreso de la República en los debates anteriores, con aprobación de todos los partidos políticos, sin excepción, como ocurrió en la Cámara de Representantes, en la plenaria, y en la Comisión Primera, mayoritariamente. Como ustedes saben, la Corte Constitucional ha ratificado en diferentes fallos anteriores a 2009 y posteriores a una reforma constitucional de 2009 que el consumo de drogas y el porte es constitucional mientras se hagan dosis mínima. Pretender ir en contra de ese fallo de la Corte Constitucional que se hizo o se emitió interpretando una reforma constitucional de 2009 sería una necedad y no nos ayudaría a resolver el problema. Se entiende que el porte de la dosis mínima y el consumo de la dosis mínima es un núcleo o es un derecho fundamental mientras se lleve en la dosis mínima. Y la verdad sea dicha, si nosotros observamos las políticas de diferentes países como Canadá o como Estados Unidos, pues allí se ha legalizado masivamente cerca de 30 estados de la Unión Norteamericana, no solamente el porte y consumo de la dosis para fines medicinales, sino también para fines recreacionales. En Estados Unidos, en 30 estados de la Unión, hoy este es un negocio vibrante. En Canadá, el uso de la dosis recreativa está permitido. No obstante, nosotros lo tenemos que regular. Y tenemos que regularlo porque no podemos permitir que se siga consumiendo en los parques ni en los entornos de los colegios. Como la Corte Constitucional declaró inconstitucional aquel artículo del Código de Policía que dio sustento al decreto del actual gobierno, según el cual se prohibía el porte, tenencia y consumo en todo el espacio público, este proyecto adquiere particular relevancia para que ustedes le puedan contar a sus electores y a los colombianos que hemos atendido una de las mayores reivindicaciones del electorado, de las familias, de los jóvenes y de los ancianos. Vamos a regular ese porte y ese consumo. ¿De qué manera? Atendiendo a tres grandes disposiciones. La primera, establecemos una restricción total de porte, distribución, consumo de droga, de sustancias psicoactivas, inclusive de la dosis mínima, es decir, no se podrá portar y pues menos consumir dosis mínima en los perímetros de los colegios.
Los alcaldes tendrán la facultad de definir esos perímetros. La prohibición no entrará a regir hasta tanto ese perímetro no esté debidamente establecido y publicitado. Con esta norma no se podrá ni siquiera aportar, porque ¿qué pasa? Llega la policía, llega a la entrada de los colegios, senadora María del Rosario, y se encuentra básicamente al jíbaro con una dosis mínima. Y no le puede ni incautar la dosis mínima, y no puede sacar al jíbaro de ese perímetro, y ese lo tiene escondido más adelantito y sigue vendiendo, y con el pretexto de la dosis mínima se sigue comercializando droga en las narices de los niños, induciendo a los niños a consumir drogas. Con esta ley, en ese perímetro no podrá aportarse ni siquiera la dosis mínima, y naturalmente tampoco podrá consumirse. Perímetro que definirán los alcaldes. Esto es una definición que nosotros no podemos preestablecer en la ley, pues porque cada ciudad es distinta, cada perímetro de un colegio es distinto. Una cosa es un perímetro en una zona despoblada y otra cosa es un perímetro en una zona de alta concentración. Los alcaldes son los llamados a definir ese perímetro. ¿Qué podrá hacer la policía? Incautar la dosis mínima. Si es un menor de edad, una amonestación, destrucción del bien, y si es un mayor de edad, mayor de 18 años, a esa persona se le llevará a un programa pedagógico que definirán las alcaldías, como pasa por ejemplo con una persona que comete una infracción de tránsito, pues va a ser un programa pedagógico el que tenga en sí en sus bolsillos esa dosis mínima de droga. Segundo, se podrá también por decisión del legislador, se prohíbe categóricamente porte y consumo de dosis mínima en los parques metropolitanos, zonales y de bolsillo. Es decir, en los parques de Colombia, por decisión del legislador, será prohibido portar inclusive la dosis mínima. De tal manera que la persona que quiera hacer uso de su derecho fundamental a portar y consumir la droga lo tenga que hacer por fuera de los parques, y así se los devolvemos a las familias colombianas. La sanción es la misma que acabo de mencionar: multa, destrucción del bien y programa pedagógico para los mayores, amonestación y destrucción del bien para los menores de edad. Por otro lado, establecemos también la prohibición de uso, porte y consumo inclusive de dosis mínima en estadios, en polideportivos, en fin, en zonas donde exista este tipo de aglomeración deportiva o de espectáculos. Excepcionalmente, los alcaldes tendrán la facultad de establecer excepciones a esta prohibición en los parques, por ejemplo, cuando se haga un concierto muy grande como el que hubo aquí en Bogotá, donde cerca de 120.000 personas asistieron. Usted que fue alcalde, pues entenderá muy bien que no tiene ningún sentido pues prohibir el consumo de droga cuando hay una aglomeración de 120.000 personas, porque pues qué sentido tiene decirle a la policía que corretee a 20.000 personas que están consumiendo droga. Ninguno. Esa excepción se la entregamos a los alcaldes. Es decir, esto es una herramienta muy poderosa que le estamos dando a los alcaldes, y por eso este proyecto es prioridad absoluta para los alcaldes de Colombia, que me han mandado mensajes pidiéndome que por favor lo saquemos adelante, porque es la herramienta que ellos necesitan para poder regular esta situación. Los alcaldes, y por eso también la Asociación de Ciudades Capitales y la Federación de Municipios, están muy pendientes del buen suceso de este proyecto. Tercero, se le entrega a los alcaldes también la posibilidad de establecer perímetros adicionales. Por ejemplo, hablaba con la senadora Nadia Ablel, qué problema el que tienen en Cartagena para controlar el consumo de la droga en el Corralito, en la ciudad amurallada. Y el pretexto ahí de la dosis mínima permite que exista el peor de los tráficos y de los negocios de narcotráfico en el Corralito de Piedra. Con esta herramienta, un alcalde juicioso, senadora Ablel, simplemente dice que prohíbe el consumo en la zona amurallada o en ciertas zonas de la zona amurallada, en las playas, y no se podrá volver a vender una sola dosis de droga, porque cualquier dosis mínima que se observe por parte de la policía podrá ser incautada y destruida. Cuarto, facultamos a los consejos de administración de propiedad horizontal para que regulen el consumo, no el porte en este caso, pero sí el consumo
de dosis mínima en los conjuntos residenciales. ¿Qué problema tan grande el que se presenta hoy? ¿Qué problema tan grande de convivencia el que se presenta hoy en la propiedad horizontal? Porque hay jóvenes que consumen droga en cualquier parte de esa propiedad horizontal. Vamos a facultar, por expresa delegación del Congreso de la República, a los consejos de administración, no para que prohíban porque no podrían, pero sí para que regulen y establezcan zonas donde se puede consumir y zonas donde no se puede consumir. Esto naturalmente pues es una regulación que deben hacer los consejos de administración de los edificios. Por último, modificamos el artículo cuarto, modificamos el artículo 89 del Código de Infancia y Adolescencia para entregarle a la policía la facultad de vigilar los perímetros de los colegios donde hay menores de edad a través de cámaras biométricas y así poder detectar quién está vendiendo droga en estos perímetros y evitar así eventuales problemas de tipo constitucional para la policía en el ejercicio de estas competencias que les estamos entregando. Ese es el corazón del proyecto, honorables senadores. Con esto resolvemos el problema de consumo en los parques y en los perímetros de los colegios. Esto es lo que nos permite la Constitución. Esto es lo que nos permite el fallo de constitucionalidad. Ustedes saben que en ir más allá y prohibir de manera general el consumo, pues es un discurso para la galería, pero no tendrá ninguna aplicación práctica. Esta es una medida severa, pero que no criminaliza. Esta es una medida que permitirá recuperar al otro día, mañana mismo, después de la entrada en vigencia de esta ley y sanción por el presidente, los parques de Colombia y devolvérselos a las familias. No podemos quedarnos en la inacción, honorables senadores. Tenemos que responder a lo que están pidiendo los colombianos, las familias, los niños. No más consumo de droga en los parques, que puedan ir a jugar tranquilos, que puedan encontrar esos lugares de esparcimiento, esos lugares donde las familias pueden salir de su hogar y tener un espacio, una tarde plácida y tranquila los domingos, sin que sus hijos se vean expuestos todos los días, por la tarde cuando llegan del colegio, al consumo de droga, a la venta, con el pretexto y la excusa de la dosis mínima. Hay otros artículos que han generado alguna controversia que estamos dispuestos a abrir a discusión, que es el de las famosas zonas o salas de consumo, que aquí simplemente hizo una simple enunciación de la posibilidad de crear esas salas de consumo. Eso genera preocupaciones muy válidas en el Ministerio, en otros sectores del Congreso. Estoy dispuesto a revisarlo porque no creo que afecte el corazón del proyecto. Y hay otras disposiciones sobre cámaras, sobre SECOP, sobre FONSECOM, que no son de fondo y también podemos revisar como lo ha solicitado el Ministerio del Interior. Pero lo que tiene que ver con la regulación del consumo, honorables senadores, los invito a que saquemos adelante este proyecto de ley y le demos esa gran noticia al pueblo colombiano. Muchas gracias.